¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, mi estimado Rodrigo, feliz aquí en un programa más de Semblanzas Deportivas con un invitadazo, hermano, un invitadazo. Y bueno, ¿qué te digo a ti? Que tú realmente este deporte es el tuyo. Nos volvemos a poner de manteles largos, querido Luis, amigos que nos siguen a través de esta transmisión de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM. Y es que, pues sí, ciertamente uno de mis ídolos de la infancia y alguien a quien aprecio y reconozco y quiero mucho. El día de hoy es un honor tenerte aquí en estas semblanzas deportivas. Estimado Miguel España Garcés, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mi querido Rodrigo. Buenas noches también a Luis. La verdad, muy contento de estar aquí con tu audiencia, con tu espacio y listos para hablar de lo que sea, de fútbol, de lo que quieran platicar. Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación y por acompañarnos esta tarde, esta noche aquí en Semblanzas Deportivas. Y como lo hacemos con todos nuestros invitados en esta serie, vamos a comenzar desde el principio. ¿Dónde nace y cuándo nace Miguel España? Mira, yo nazco un 31 de enero de 1964 al sur de la ciudad, en la colonia Educación, muy cerca de tu primo Luis de Buen, que tuve la fortuna de ver su programa. Y sí, la campestre Churubusco estaba muy cerca, a veces me iba hacia allá a jugar esas famosas cáscaras, pero era otro México. Y ahí es donde me desarrollé y tuve una muy bonita infancia. Pues contemporáneo de mi tío Luis Eduardo de Buen y pues sí, él en la campestre Churubusco, tú en la colonia Educación, pues eran prácticamente vecinos. Me imagino Tasqueña era lo que separaba una de otra, y seguramente el parque al que Luis iba allá en la colonia Educación a jugar béisbol o fútbol era el mismo en el que estabas tú, y también seguramente ibas al campo, al parque de ahí de la campestre Churubusco, ahí en Cerro del Cubilete, a las cascaristas que se organizaban en aquella época. Como bien dices, un México muy distinto. ¿Cómo fue tu infancia, Miguel? ¿Cómo naces en una familia, sé, también al igual que con la mía, de origen de refugiados españoles en México? ¿Cómo fue tu infancia, Miguel? Pues mi infancia fue muy bonita, ya te lo platicaba porque era otro México, podía salir a la calle sin problemas, había espacios por donde quisieras, podías jugar sin problemas de violencia o inseguridad. Y yo soy el séptimo de 8 hermanos, tengo 5 hermanas, 2 hermanos, y mi padre, como bien dices, es refugiado español, él es andaluz, y bueno, ya murió mi padre, pero pues sí dejó fuertes raíces en la familia, y por supuesto tengo familia en España. Y la verdad la pasé muy bien, ¿no? Porque hasta por épocas jugabas en esa etapa, ¿no? Si había que agarrar la bicicleta, pues la agarrabas durante un tiempo, si no el bat para el béisbol y si no el fútbol americano. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas que hoy se extrañan. El séptimo de 8 hermanos, una familia grande, la familia España Garcés. Pues eras ya de los últimos o de los pilones en tu familia, Miguel. Eh, ¿Qué recuerdos tienes más remoto de tu primer contacto con una pelota, con un balón de fútbol en aquella época? Mira, la sorpresa fue mi hermano, porque le llevo como 8 o 9 años. Yo soy de los consentidos, Ok. pero sí tuve contacto inmediato, ¿no? Con la pelota, porque desde muy pequeño tenía un sinnúmero de juegos precisamente con pelotitas de todos tamaños, que justo la casa tenía además un jardín atrás, que era el tamaño de un terreno para una construcción de casa, y ahí practicábamos y jugábamos de todo, ¿no? Y sí, pues o jugabas en el garage, o jugabas con la silla, o
o hacíamos nuestros propios futbolitos. Había un futbolito de clavos que le pegabas a una moneda de 5 centavos, ya no existe, ¿no? Ok. Y cosas de esas, ¿no? Entonces sí, la pelota inmediata fue, ¿eh? Y no había todos los medios de difusión que hay hoy en día, ¿no? Miguel, ¿dónde hiciste tu primaria? Ahí en la colonia Avante, pues todo estaba pegado. El primero fue el kinder, el Walt Disney. Creo que fue de los que inauguré ese kinder, un kinder bonito, público. Después estuve en la República de Checoslovaquia, que estaba pegada, y luego en la 150, que también estaban las tres seguiditas. O sea, me iba caminando a la escuela. Uno atrás de otro. Eres sureño, entonces, Miguel. Y sé por mi tío Luis que también llegaron a coincidir en aquellos primeros años, en aquella infancia, en un lugar como el Club Asturiano. Ahí también pudiste desarrollar empezar a practicar fútbol de manera más organizada. Sí, yo pues desde chico sigo estando en el Asturiano y sigo jugando fútbol en el Asturiano. Excelente. Y empecé a jugar desde bueno, 6 años, fíjate, en ese entonces no había esa categoría. Y ahí es donde me detectan gente del SUEBE, que justamente también ahí jugó Luis de Buen. Y el señor Pareda fue el que me invitó, porque yo no iba al Asturiano, pero no estaba en ningún equipo. Y pues me gustó y ahí empecé a subir categorías. La verdad, pues es un club social que tiene muy buenas características. Hoy pues ya están las canchas mucho mejor cuidadas porque ya son sintéticas. En fin, sí, tuve esa fortuna, ¿no? Dentro de las circunstancias, porque no era muy dado, ¿no? En aquellos tiempos, hoy vas al gym, cualquiera se mete, ¿no? En aquel entonces, pues tenías tanto espacio en la calle que la gente no lo tenía así a la mano tan fácilmente, ¿no? Fíjate, cuando naces tú, Miguel España, en 1964, en enero, a finales de enero del 64, los Pumas tenían apenas un par de años de haber ascendido a Primera División, precisamente también en un mes de enero, pero de 1962, 9 de enero, me parece, si mal no recuerdo. Eras muy pequeño cuando los Pumas de fútbol soccer ascendieron a Primera División, y pues me imagino tu infancia, ya desde entonces, y que te gustaba el fútbol, ¿le ibas a los Pumas o tenías algún otro equipo en tu infancia? Y si es así, ¿quiénes eran tus ídolos o tus referentes cuando eras niño? Pues mira, íbamos de la mano, se puede decir, ¿no? Con los Pumas. Pues mira, Borja me marcó, porque además no se televisaban todos los partidos, televisaban uno o dos, y en eso sacaban algunos más ventaja que otros. Y me gustaba mucho Enrique Borja como en su trato. Alguna vez fue y llegó a la primaria nuestra, no sé por qué, pero Ok. hasta me tocó estar cerca de él cuando ya era un ídolo. Entonces, sí, a Pumas no lo tenía tan en el radar. Cuando ya empiezas en la secundaria ya tienes más identificado un equipo. Ahora, pues, desde que empiezas ya te ponen los colores, ya te ponen, toda la indumentaria, ¿no? Mi papá no era tan futbolero, hay que decirlo, era muy deportista, pero yo me fui adentrando al fútbol como 7, 8 años y no tenía muy identificado un equipo. Ya le fui después a los Pumas porque pues ya hubo esa identificación con otros jugadores. Me acabas de quitar la pregunta que te iba a hacer, y era justamente eso, si de alguna manera habías tenido influencia de tu papá para esta cuestión del fútbol. Pues le gustaban los deportes, pero realmente se fue dando esto del fútbol porque cuando de alguna manera jugaba en el Asturiano, también tenía primos y no jugaban mal. Y un día el entrenador le dijo, oye, ya fuiste a ver a tu hijo que juega de tal manera. Ah, no, le dijeron, oye, ¿ya viste a España que juega? Sí, mi sobrino que juega muy bien. No, tu hijo que es el que juega bien, el que sube, baja, y entonces me fue a ver y desde entonces como que se identificó. Te digo, a mi papá le gustaba más el ciclismo, el tenis,
otras cosas. A mi tío no, por ejemplo, a mi tío Paco sí le gustaba mucho el fútbol. Los dos ya murieron, pero después ya mi papá se volvió un aficionado total, ¿no? No es que no le gustara, pero no era su deporte favorito. Y influencia de algún hermano tuyo mayor, de tu hermano mayor, porque pues en una familia en donde eran 8 hermanos, eran mujeres las que prevalecían, cinco hermanas, ¿algún hermano mayor tuyo que haya Sí, influido en eso? mi hermano Fernando, él es abogado y sí jugaba al fútbol, no jugaba mal, pero había que levantarlo para que te acompañara a sus equipos, ¿no? Era un poquito así como displicente, no era tan Apasionado. disciplinado, le gustaba la fiesta. Entonces, en eso sí había un contraste, pero cuando podía lo acompañaba y era un protector total, ¿no? De mi persona, ¿no? Entonces sí hubo una influencia de mi hermano, de mi papá, por supuesto, ¿no? A pesar de que en un principio no era tan convencido del fútbol, después se hizo y sí te daba referencias de lo que era el deporte. Luis, Mi estimadísimo Miguel, y cuéntanos, ¿cómo fue esto de cómo era crecer en un hogar de refugiados españoles? ¿Tenía algún matiz en especial? Pues sí es diferente, ¿no? Porque pues a mi padre pues, llegó con una mano por delante y otra por detrás. Eso de alguna manera, desde que te sientas a comer, desde que tienes las pocas o muchas oportunidades, ahora sí que lo palpas, lo platicas, las sobremesas, la llegada de tantas personas que de alguna manera te da esa solidaridad, esa generosidad. Pues había chilenos, había de todas partes del mundo por diferentes causas y por supuesto tenía muchos amigos con esas posiciones. Bueno, Luis de Bueno, mucha sí, gente del Asturiano estaba en esa posición, ¿no? Entonces, sí me sentía un poco diferente en algunas cosas porque, pues claro, mi papá tenía una educación diferente y eso también, se palpaba a la hora de ver a tus compañeros y de valorar ciertas cosas, ¿no? Mi madre es mexicana, pero entonces tenía las dos cosas, ¿no? Entonces sí hizo un equilibrio, por decirlo así. te escucho y pues es inevitable que yo piense y recuerde también en el caso de la familia de mi papá o de mi familia paterna en esta cuestión, ¿no? Del origen español y las circunstancias de cómo fue que llegaron a América, primero a Santo Domingo en Dominicana y después a México. Así. Y en el caso tuyo, de tu papá, ¿a qué edad llegó a México? Pues sí, fue como lo dices, primero República Dominicana, ahí estuvieron Igual y 6. venían en el mismo barco o Sí, algo. en La Salle, no sé si te tocó ese barco, fue el último barco que salió de refugiados porque no fueron los hijos de Morelia, llamados de Los Morelia, ¿no? niños de Que Morelia, sí. los niños de Morelia, ¿no? Que ahí fueron acogidos y ya no sufrieron tanto porque llegaron directo, ¿no? Mi papá tuvo 7 años en Santo Domingo, en los campos, ahí muere un hermano incluso de tuberculosis, sí se las vio muy difícil, con todas las enfermedades que pudieron adquirir, llegar a México, un país pues totalmente diferente, abrirte paso, Claro. pues seguramente hay esa empatía, ¿no? Porque pues por lo que me dices, y mi padre Sí, llega claro. como 10, 11 años más o menos. Uy, muy pequeño, Sí, por ahí, o un poquito más pequeño. grande. Entre 10 a 13 años más o menos, no tengo el dato exacto, pero No, sí, joven. no tengo ahorita muy fresca el recuerdo en la memoria. Por supuesto, yo ya soy de una generación muchísimo más ya nacida en México, pero sí, la guerra empezó en el 36, 38, y en el caso de mi familia, hacia el 42, 43 ya estaban acá en México. Mi abuelo, el papá de mi tío Luis, pues también llegó muy joven, pero un poquito más grande que tu papá, quizás ya la familia, mis tíos, sus hermanos, pues en la adolescencia prácticamente, ¿no? Sí, Eh, más o eh, menos mi papá, entre la adolescencia, más o menos. sí. Miguel, ya nos decías, esta parte de tus escuelas, la primaria, la secundaria, el kinder, todo ahí en Avante, en la colonia de educación.
aquí al sur de la Ciudad de México, esta parte del Club Asturiano. Antes de pasar al tema de tu bachillerato, tu entrada a la preparatoria, porque ahí es tu contacto académico con la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, ¿cómo se da que llegues a las fuerzas básicas de los Pumas? Que me imagino fue quizás por ahí, por esa época, cuando estás en preparatoria, Sí, o un fue poco antes. curioso, un poquito antes, fue curioso porque fue como más o menos como entrando a la prepa, casi, casi, ¿no? Porque pues Hugo Hernández fue el que me detectó entre partidos de Pumas. Yo fui a reforzar había antes bueno, existe todavía la Escuela de la América y un amigo, Héctor García, me invitó a reforzarlos. Entonces fui y pues me tocó jugar algunos partidos y ahí Hugo Hernández me vio. Entonces al verme jugar, se acercó mi padre y se dio la comunicación. Mi papá era muy platicador. Y de ahí existió la posibilidad de poder irme a probar a los Pumas. Fui, me probé y me quedé. Entonces, fueron esas circunstancias de destino. Yo siempre he pensado que el futbolista es mucho destino. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a hacer la prueba, Pumas? Unos 13, 14 años, por ahí ya iba saliendo de la secundaria y ya Esa iba transición entre la secundaria y la preparatoria. exactamente. ¿Y la prueba, te acuerdas dónde fue? Sí, fue en la cancha número 8. Hoy ya la tienen para otras categorías. Y pues era donde entrenaba a veces el primer equipo también, ¿no? Entonces, sí me tocó entrenar, y a veces te tocaba la de tierra, a veces te tocaba en distintas, pero todas eran esas canchas de Ciudad Universitaria. Y antes de eso, antes de la prueba en fuerzas básicas, me imagino, quiero pensar, pero por eso te lo pregunto, pues tenías 13 años, ya te había tocado tu papá o con amigos o con tu hermano ir al estadio de Ciudad Universitaria a ver algún partido de los Pumas. ¿Qué sentiste la primera vez que fuiste al estadio de CEU a ver un partido de fútbol? Pues mira, no me tocaron muchos partidos, fue casi hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? No fue perdón, fue hasta la Universiada, perdón, la En el Universidad 79. en el 79 donde pude ir a varios partidos. Y de esa manera identificarme porque había facilidades de entrar. Fui mucho antes a la Azteca, ¿no? Que a Ciudad Universitaria por cercanía y porque las posibilidades así se dieron. Ok. ¿Y cómo se da para que Miguel España, me imagino tuviste que hacer examen de admisión para lo de la Prepa 5? ¿Cómo fue que dijiste pues, a entrar a un bachillerato de la UNAM? Pues mira, Porque cerca de ahí, de la Campestre y de la Colonia Educación, también había escuelas del Politécnico. no, bueno, yo estaba más marcado por la universidad, ¿no? O sea, estaba más identificado. Y pues bueno, mis hermanos habían pasado por la Prepa 5, mi hermana Consuelo, Elena y también, ¿quién más? Fernando, ¿no? Ellos habían pasado en la Prepa 5, o sea, ya conocía la Prepa 5, me gustaban las instalaciones de la Prepa 5, sabía que había porros, esa era la parte que no me gustaba, ¿no? Claro. Pero sí, además por cercanía, por todo, ya la tenía como un referente a seguir, ¿no? Hasta por familia. Y fue ahí donde más o menos ya me di cuenta que tenía la posibilidad. Curiosamente me tocó el examen de admisión en el Estadio Azteca. Ok. Estaba hasta la parte de hasta arriba, con mucha separación para los exámenes, y de repente volteabas a la cancha, ¿no? Dices, pues no te das cuenta que después de algunos años podías estar jugando en ese mismo escenario, ¿no? Pero curiosamente me tocó el examen ahí en el Estadio Azteca. Haciendo cuentas, más o menos 1979 habrá sido cuando ingresaste a la preparatoria. Es el año de la Universidad Mundial que se llevó a cabo en nuestro país, en México, evidentemente, y como ya también nos lo platicaba Luis de Buen la semana pasada, cuando los exámenes de admisión, Luis, se hacían en el Estadio Azteca, imagínate para la cantidad de gente Las que, poquitas personas. que ingresaban
a la universidad, ya fuera al bachillerato o a la licenciatura. No me imagino haciendo el examen de Pero admisión. imagínate pensar en eso y ahora imagínate pensar en cuántos de los que estuvieron en ese examen llegaron a jugar o llegaron a estar en la cancha del Estadio Azteca. Sería bien interesante hacer como el resumen, como para ver de los miles que estuvieron ahí haciendo el examen, cuántos pudieron pisar el Estadio Azteca para jugar. Y no podemos dejar de lado que estamos hablando con un mundialista de México 86 y que jugó en el Estadio Azteca representando a nuestro país. Entonces, eso le da un matiz muy especial y que me imagino Miguel, cuando hizo ese examen de admisión, no se imaginó que muy pocos años después estarías representando a México precisamente en ese escenario, antes en un mundial juvenil en 1983, Miguel. Sí, sí, es curioso, ¿no? Por eso el detalle, ¿no? De cómo se van dando las cosas. Yo estuve mi número de cuenta es 80, 301-91-8, ¿no? O sea, no te lo puedes perder, ¿no? Y y total que pues sí, más o menos los años que estás marcando. Por eso te digo que la universidad me tocó, también fui al Estadio Azul, cuando también por ahí jugaron el equipo me acuerdo que estaba Javier Aguirre, Olaf, Mauricio Peña. Pues la final fue ahí, si mal no Sí, recuerdo, así la es. final de la Universidad Mundial contra Uruguay fue ahí en Sí, el me Estadio de tocó la ir Ciudad al de los partido. Deportes. Me tocó ir a ese partido. Y posteriormente, gente que estuvo en esa selección fueron tus compañeros. Me refiero a Olaf Heredia, a Gustavo Vargas, a Manuel Negrete. Mauricio Peña. Sí, Mauricio Peña sí también estuvo en esa selección, dirigida por alguien que fue fundamental en la historia del fútbol universitario, estudiantil, posteriormente, por supuesto, también con los Pumas en el ámbito profesional. Un monstruo, dicho con todo respeto, como lo fue don Mario Velarde. Y pues ya llegaremos a ese punto en el que, o si quieres de una vez, porque para que no nos gane el tiempo, ¿qué le aprendiste a una persona como lo fue y como aquí en el ámbito de la UNAM se le recuerda y se le estima y se le quiere a alguien que vino a poner, a ser multicampeón a la selección representativa de la UNAM durante muchos años junto con Memo Vázquez, Rulo Vázquez, don Julio Mejía, don Rubén Medina, alguien como Mario Velarde, ¿cómo influyó en tu vida, Miguel? En mucho, porque me tocaron todos estos entrenadores que mencionas. Memo Vázquez me ayudó en muchos detalles técnicos. Héctor Sanabria, fuimos campeones en la reserva profesional con Héctor Sanabria. Y por supuesto Mario Velarde, ¿no? Mario Velarde le gustaba mucho, nos enseñó mucho el frontón cerrado, algo que a lo mejor dejó Renato Cesarini, ¿no? Porque sí, se hacían trabajos. Eso lo retomó mucho Mario Velarde y nos ayudó mucho para mejorar nuestra técnica, de algunos detalles que él era muy meticuloso, ¿no? Para de esta forma, pues ser mejor jugador, ¿no? Él nos dirigió en el Mundial de México 83, o sea, fuimos de la mano, ¿no? Porque su debut como entrenador también me tocó como jugador y creo que pues aprendí mucho de él, así como de Memo Vázquez y de todos los que has mencionado. ¿Tus entrenadores en fuerzas básicas cuando estabas desde los 13 años, quiénes fueron? Pues mira, pues es que pasé por muchos equipos. ¿Te Mira, tocó desde el Roquita, ¿cómo le no, decían? sí, el ¿No? señor Roquita. ¿El No, señor no, no, Roquita? no, ya llega después. Me tocó, desde que llegué, Hugo Hernández fue el primero, ¿no? Y creo que un gran formador, además, un tipo que sabía conectar con los jóvenes y sabía de alguna manera, por dónde manejarnos. Me ayudó mucho Hugo, ¿no? Porque además desde que llegué, desde cómo me llevó, todo esto. Capi Sanabria era más difícil, por ejemplo, era más rudo. Como lo fue como jugador. Sí, de hecho nos decían, cómo era combate, ¿no? Porque nos ponían en serio, en cuestiones físicas, pero pues, era su forma de trabajar y además, le trajo frutos, ¿no? Porque fuimos campeón de las reservas profesional. Antes no había estos torneos nacionales, ¿no? Jugabas más bien regional. Entonces jugabas en la liga de interclubes representando a Pumas, jugabas en una liga de equipos cercanos al Distrito Federal
que era entonces, antes que la Ciudad de México, y y ahí fui primero con Hugo Hernández, después con Héctor Sanabria, después con Mario Velarde y también con el mismo Memo Vázquez, ¿no? Entonces con ellos fueron mis entrenadores y algún momento por ahí se juntó el Cali Guzmán Claro. en algunos viajes. No el hermano jugador, bueno, jugó poco, ¿no? Es que ya ves que había dos Calis, ¿no? Uno que jugó en Pumas como central y su hermano que también fue entrenador. Con él también tuve mucho contacto. De hecho, tengo contacto todavía con muchos de ellos hasta la fecha. ¿Te tocó el Sobuca García? No, ya no me tocó el Sobuca, ya fue después. Miguel, entras a la prepa 5 y ya estabas en Fuerzas Básicas de Pumas. ¿Cómo compaginabas la escuela con la práctica del fútbol? Pues mira, primero los entrenamientos cuando llegué, cuando estaba todavía en secundaria, te digo que estaba en ese trance, pues eran en la tarde. Después, cuando ya empecé en la prepa, hubo algunos entrenamientos, algunos ciclos en la tarde, pero después tuve que cambiar mi horario en la tarde, ¿no? Vespertino, ¿no? Porque ya los entrenamientos eran en la mañana. Entonces sí tenía que compaginar, no era fácil. Y como lo dijo Luis, ¿no? En el programa anterior, a veces jugabas en todos lados. Yo jugué en la Interclubes, jugué en la Liga Española, jugaba en el Asturiano, en la Regional del Sur. Entonces, en todas esas ligas donde te invitaran, y además, pues todas las coladeritas, todos los torneos que se hacían allá en la Colonia de Educación y en la Campestre, ¿no? Y en donde pudieras, donde te invitaban, jugabas 3, 4 partidos cada fin de semana. O sea, ese era tu fin de semana. Eras ajonjolí de todos los moles, Miguel. Pero me ayudó para que no me raparan en la prepa 5, porque muchos me conocían por el fútbol, entonces, no, déjelo, nos ayuda porque cuando juega con nosotros y eso, ¿no? Entonces, fui de los afortunados porque ahí no se salvaba a nadie en ese entonces, ¿no? Porque lo que era Calzada del Hueso eran establos, eran puros terrenos baldíos y la gente que se ponía en esa posición, muchos de ellos porros, pues no te dejaban vivo. ¿Qué recuerdos tienes de esos años, de tus años de bachillerato, de tus años de preparatoria? ¿Cómo era Miguel España el estudiante? Pues siempre fui buen estudiante, no magnífico, pero no era de los que reprobaba, ¿no? Con el fútbol te cuesta más trabajo, por supuesto, cuando es deporte tienes que ser más organizado, a veces en esas edades pues, no estás tan maduro y tampoco los profesores eran tan abiertos, ¿no? A tratar de apoyarte, ellos lo que querían era que estudiaras, ¿no? Y la pasé muy bien porque tuve muy buenos compañeros, te ayudaban con las tareas, te ayudaban con algunos trabajos. Pues bueno, jugué en la prepa 5, entonces pues te sientes identificado ahí con los vaqueros. Tenía buenas instalaciones, tiene buenas instalaciones la prepa 5, ya no he ido, pero tenía 3 canchas magníficas. Entonces, era de las pocas prepas que se daban ese lujo de dar esa posibilidad de desarrollar alguna disciplina deportiva. Oye, y en este caso, te tocó jugar, ya lo decías, en Prepa 5, representando a la prepa. Sí, me tocó primero jugar dentro de tus aulas, ¿no? Representando tu salón ahí después con diferentes años, Grados, ajá. grados, ¿no? Grados, exactamente, grados escolares. Y ya después de ahí, pues, me tocó con el profesor Saldívar, que le mando un saludo si nos sigue, no he sabido de él, pero él tenía a cargo el representativo de la Prepa 5 y ahí fui y también me tocó estar con él y también competir del Interprepas y me fue bien también. Oye, y en las canchas queda patente que seguro te fue muy bien, ¿no? ¿Y qué tal era el terreno escolar? Bien, bien, o sea, no era, digo, de los mejores estudiantes, pero tampoco era de los peores, ¿no? Entonces, promedio, digamos, era un estudiante promedio, ¿no? Que iba con las dos cuestiones, una deportiva y otra escolar.
pero me tocaron buenos maestros, ¿no? Bueno, pues disfruté mucho la prepa, ¿no? Porque los compañeros también, ahora sí que las personas hacen las instalaciones, ¿no? O los momentos. ¿En tu casa era requisito cumplir con la escuela para estar en la cuestión del fútbol? Sí, sí, sí. Conforme se iban abriendo las posibilidades, pues te soltaban un poco más, ¿no? O sea, ya cuando estaba en la antesala, después del Mundial Juvenil y todo eso, hubo un poco más de flexibilidad, pero previo a eso, nada. Ya estabas en fuerzas básicas, Miguel, cuando los Pumas se coronan en la temporada 80-81, que fue la Sí, sí. última de Hugo Sánchez en México. ¿Te tocó en alguna ocasión, eras muy joven, tendrías 15, 16 años, llegar a entrenar con ellos, con aquel equipo? Poco, con Hugo poco, me tocó llegarle a centrar, ya ves que se quedaba un poco al final para hacer sus remates, pulirlos, me tocó de alguna manera, a ver tú chavo, ponte ahí a, A a mandar centrar, centros. a mandar centros, ¿no? Y me tocaba, ¿no? Curiosamente también cuando fueron campeones en el 80-81, éramos los recogebolas, porque nos pusieron a nosotros porque el equipo, el partido de ida iba perdiendo contra Cruz Azul. Sí, Entonces lo que querían era gente rápida agilidad. y ayudar al equipo. Y si iba ganando, pues al revés, ¿no? Echarle un poquito de maña. Pero me tocó eso y también cuando tomaron la foto de cada año de inicio, ponían unas bancas, porque pues ahora todo es más sofisticado, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. Te tocó poner en aquel entonces eran las clásicas bancas y aquí había ser como una pirámide. No, me tocó sostener las pirámides ok. para que se pusieran en la foto. Estamos hablando de 1981, De 82, de ese equipo del 80-81. y todavía era Bora Milutinovic el director técnico, Mario Velarde, ahí era cuando don Mario ya era auxiliar técnico de Bora y también combinaba su labor en la dirección de actividades deportivas y recreativas con el representativo estudiantil de fútbol. Es en 1983 cuando se da tu debut y también que Mario Velarde toma las riendas del primer equipo de los Pumas, ¿no? Híjole, ya se nos congeló la imagen con Miguel España. Sí, ya está, ya está. Ya está. Si nos Yo los escuchas, Miguel, escucho, porque ¿eh? te nos congelaste en la imagen. No lo escuchamos. No sé, compañeros del set de comunicación social, ¿qué podemos hacer? Ahí está. Está. ¿Tú sí nos escuchas? Sí, yo los he escuchado en todo momento. Ah, te nos has congelado y no sabíamos y no te escuchábamos. Entonces, te decía, ¿es 1983 el año en que debutas con los Pumas? Sí, junto con Mario Velarde, después del Mundial Juvenil, primero habíamos ganado un torneo internet, después de ganar muchos torneos en categorías menores, te digo, entre ellos el de reserva profesional, y después viene el Mundial Juvenil, no me va tan bien, después de ser campeón a nivel universitario, donde ganamos a Francia, el penal del triunfo lo mete, por cierto, Raúl Servín, y yo Y pensé después que en el ahí no, 86 ya no. sí, fíjate cómo son las cosas. Yo pensé que ahí me iban a jalar al primer equipo y no, jalaron a Raúl Servín, jalaron a Federico Valerio, jalaron a otros, ¿no? Y entonces, pues ahí, bueno, me quedé un tiempo más y Miguel Mejía Barón aquí cumple una función que es muy especial porque yo ahí como que me decepcioné. Con el Capi Sanabria, pues fuimos campeones, pero tampoco era tan considerado en algunas cosas. Y dije, no, ya que se vea el fútbol y ahí nos vemos, ¿no? Y el que me rescata es Miguel Mejía Barón, el que me dice, ¿sabes qué? Vete a probar allá a la selección juvenil, porque Mario Velarde agarra una selección 6 meses antes de que iniciara la Copa del Mundo del 83. La traía un polaco, no sé por qué lo quitaron, clásico en nuestra fútbol mexicano, pero llegó Mario Velarde, o sea, llegó como bombero
y no tenía nada. Entonces empezó a hacer pruebas, fui, me probé y me quedé, así como pasó con Pumas, y desde ahí me eché todo el ciclo de juvenil, ¿no? Desafortunadamente al equipo le faltó mucho fogueo, ¿no? Le faltó tener más juegos, tener más preparación, más apoyo para Mario Claro. Velarde, pero las cosas a veces pasan por algo, ¿no? Y fue un destino, ¿no? Porque pues también te das cuenta que no estabas tan bien, ¿no? Y que te Claro. faltaba crecer en muchos aspectos. Eso me dio y me ayudó para ir cuando regreso al primer equipo, porque ya es cuando lo toma Mario Velarde y me Te lleva. suben. Y entonces ahí me doy cuenta que tenía que meterle durísimo al físico, que tenía que buscar mejorar en todos los aspectos. Y me imagino ese campeonato mundial del 83 que fue precisamente aquí en México y que, como bien decías, desafortunadamente a la selección nacional no le fue tan bien en aquella ocasión. Recordar, recordar Miguel, en el año de tu debut es cuando llegan a semifinales contra el Guadalajara y que son eliminados aquí en el estadio de CU en penales contra las Chivas. Así es, ese fue mi primer año. Ahí gané el novato del año en diferentes premios. Y sí, me tocó eso. Después de que en el 82 el equipo no había calificado, pues se habían vendido varios jugadores. Ya ves que eran los ciclos marcados en Pumas. Y bueno, se abrió la posibilidad. Había un torneo antes de Copa, que se jugaban contra equipos de segunda división, era como pretemporada. Entonces ahí Mario Velarde empezó a probar a algunos jóvenes, eso, y bueno, ya me tocó a mí, y desde ahí empecé a ganar terreno y a ganarme la posibilidad de debutar. En esos inicios, antes de tu debut, todo lo que nos has contado de interprepas y reserva profesional, liga interclubes, todo esto, ¿qué posición jugaba Miguel España? Yo Porque inicié, me acuerdo que en ese año del 83 traías el número 9. no, ahí traía el 8 por ahí. Donde debuto con el 9 es con Pumas. Ajá. De hecho me decían Pin 9, ¿no? Entonces, la verdad, fue una situación especial, ¿no? Todo lo que viví ahí con Mario Velarde. Y yo inicié como medio derecho, pisaba las dos áreas. Ya después me hice un especialista en la contención En la por la salida contención. de algunos jugadores de Pumas, sobre todo después después de la primera final, como se fue Mauricio Peña, se fue Lalo Salcedo, se fueron algunos, de repente se movió mucho la estructura del equipo y yo fui tomando más minutos y dije, vamos a probar a Miguel, y ahí es cuando se da el cambio y lo hice bastante bien. Oye, y en esos años, primeros años de profesionalismo, ¿terminas la preparatoria en tiempo y forma? Un poquito después, como me parece como 6 meses después, sí la termino y después seguí hacia la universidad. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Terminas la prepa? ¿Ya estás metido de lleno en el ámbito del fútbol profesional? ¿Y das tu paso académico a la licenciatura en la UNAM? Sí, estuve primero en letras hispánicas, En la Facultad de Filosofía y de Letras. filosofía y letras, fui a clases y todo, pero no pude ya asistir por los diferentes viajes y demás, ¿no? Hice mi cambio a pedagogía, estuve también tomando semestres, pero no me fue muy bien porque lo quise después poner en línea, pero no era lo de hoy, ¿no? Tenías que ir a asistencias, clases, y ahí fue donde quedé trunco. Eh, Hace un momento mencionaste esto de los ciclos de los jugadores de los Pumas, esa filosofía que tenía una persona como el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez Jr. en paz descanse, un superdirectivo del fútbol mexicano y que afortunadamente estuvo con los Pumas. eh, Eran ciclos de 5 años, para que maduraran
y poder saltar a otro equipo en donde quizás pudieran cobrar un mejor dinero, porque los Pumas no se caracterizaban en esos años, ni en los actuales quizás tampoco, por pagar bien. Y él hablaba de ese proceso de maduración futbolística y como cantera. Miguel España se aventó 10 años, ¿no? Tus primeros 10 años hasta el 93-94 que estuviste con los Pumas en tu primera etapa. ¿Por qué se dio en ti ese caso en particular, Miguel? Pues sí, bien, lo mencionas bien, ¿no? El equipo daba 4 o 5 años, uno, para que, como dices, para que el jugador saliera y pudiera de alguna manera tener una mejor remuneración, y el otro porque el equipo necesitaba dinero, ¿no? Era un equipo austero que lo manejaba un patronato y que de repente también apoyaba a la universidad, ¿no? Entonces, mi estancia fue larga porque así lo quiso la directiva, porque después del 86 hubo ofertas, después de la 90-91 hubo ofertas, incluso algunos rumores de hasta después del 86 del extranjero, ¿no? Pero el equipo nunca encontró un jugador tan influyente, por decirlo así, y no quiero ahora sí que No, claro. tratar de valorarme más, ¿no? Sino simplemente no me dejaban salir por esa circunstancia, porque era un jugador que influía mucho en el esquema del equipo, en cuanto al equilibrio, en cuanto a la hora de organizar al equipo, ¿no? Y por eso mi estancia se hizo más larga de lo que debió hacer, ¿no? Porque pues todos pasaban y todos se iban y yo seguía ahí Y en los Miguel Pumas, ¿no? seguía. ¿Quién influyó en ti para adquirir esos dotes o ese don de liderazgo que te caracterizó tanto dentro de los Pumas? Compartiste vestidor con monstruos yo los recuerdo porque eran, como decía al principio del programa, los ídolos de mi infancia. Me refiero a personas como Luis Flores, como Manuel Negrete, gente que sí tuvo esa posibilidad de trascender en el fútbol extranjero, regresar a los Pumas después incluso de su paso por el extranjero, en el caso de ellos dos. Pero ¿quién sientes que influyó en ti para adquirir ese liderazgo que se vio culminado en esa temporada de la 90-91, donde eres tú el que levanta la Copa de Campeón? Pues mira, fueron varios. Cuando llegué, alguien que me identifiqué de inmediato fue con Mauricio Peña. Chip Con y él Dale les decían, me acuerdo. Chip, Pili Philly Mili, ¿no? Millie. Nos decían, y me identifiqué y eso ayudó a que mi armonía y mi paso fuera mucho más fácil para, sobre todo, mostrar tus condiciones. Con el Tuca le enseñé, le Ricardo aprendí Ferretti, claro. muchas cuestiones técnicas. Hoy hasta la fecha, Tuca es muy, muy cuidadoso en las cuestiones técnicas. Si ve algo de un jugador, inmediatamente le gusta que use las dos piernas, le gusta que los controles sean agresivos. Del Pata Bendita, por ejemplo, también era serio y su disciplina era muy importante, ¿no? Porque me tocó su etapa, su retiro, bueno, en Pumas, ¿no? Entonces hubo gente, Pablo Luna, también a la hora de competir, a la hora de tomar ese liderazgo que dices. Entonces fui adquiriendo un poquito de todos, era muy observador de lo que hacían y eso me ayudó mucho y de alguna manera aprender, ¿no? Había lo que era antes el jugador molde, ¿no? Se iba Caviño, ya estaba Hugo Sánchez, se iba Claro. Hugo Sánchez, ya estaba Luis Flores, algo así. Entonces, la cuestión era observar, era ver, era analizar y entender tus pasos y tus condiciones. Miguel, voy a dar lectura a comentarios del público que nos está siguiendo. Max Aguilar te manda saludos y felicidades a Miguel, uno de los grandes referentes del fútbol universitario. Nuestros amigos del Club Universidad Nacional, venga, España. Alejandro Franco, saludos, Miguel. Jesús Lorenzo, saludos al gran mediocampista Puma de esa selección de 1986 en el Mundial de México. Cuaco Calzada, buenas tardes, raza, y saludos desde Nuevo Laredo, México. Eh, el público universitario siguiendo esta transmisión y como lo sentiste cuando eras jugador, mandándote su afecto, su cariño, Miguel, cuando estamos ya entrando en la recta final de este programa. Y quisiera preguntarte, Miguel España, porque
sin duda tienes un lugar ganado dentro de la historia del fútbol mexicano y tienes un paso importante dentro de tu carrera futbolística, dentro de tu crecimiento personal, el que haya sido universitario. El que haya sido universitario no solo en el deporte, no solo a través del fútbol profesional con los Pumas, sino que tuviste un paso por las aulas universitarias. Para Miguel España Garcés, ¿qué ha sido? ¿Qué ha significado en su vida un lugar, una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México, más allá del fútbol, Miguel? Pues yo la considero mi casa, ¿no? Porque, pues bueno, ahí tuve la fortuna de todo lo que tú dices. Pasé una etapa de prepa muy bonita. Tengo todavía muchos amigos que los sigo viendo. Pude desarrollarme deportivamente, teniendo mi punto más alto como deportista en Pumas. O sea, hay una identificación total, ¿no? Con los colores, ¿no? Entonces, cada vez que pienso en Pumas, siempre es un motivo de alegría, ¿no? Para mí. Es una motivación, ¿no? De sentirse orgulloso y siempre le das un sentido, ¿no? Luis, Pues, ¿qué puedo decir? La verdad es que, bueno, ya comentaba ahorita Rodrigo, los comentarios, tenemos gente de todos lados con muy buenos comentarios, felices de estar contigo, de tener una persona de esta envergadura, un ídolo de muchísimos de nosotros. Y pues, ¿qué podemos decir, mi estimado Miguel España? De verdad, un honor que nos hayas acompañado en este programa. te quisiéramos pedir, Miguel, antes de despedirnos y antes de pedirte ese mensaje en positivo que le pedimos a todos nuestros invitados a propósito de la pandemia, si nos compartes, por favor, finalmente esta transmisión es a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, pues nos ve gente de nuestra edad o de nuestra generación o de tu generación, pero también nos ven muchos jóvenes que a lo mejor quizás no te vieron jugar, las nuevas generaciones, pero sí saben quién es Miguel España y quizás no sabían que tenías este pasado como estudiante universitario. Una persona como tú, un referente de nuestro deporte nacional como lo es el fútbol, Miguel, que fuiste mundialista y que sin duda alguna tienes un pasado Puma impresionante y muy rico y muy querido. ¿Qué le dice Miguel España a estas nuevas generaciones que nos están viendo, a estos chicos y estas chicas que les ha tocado vivir esta situación y que a lo mejor van a la escuela, pero quizás no se animan a practicar algún deporte de los muchos que la universidad les ofrece? ¿Qué le diría alguien como Miguel España a estos chicos y estas chicas que nos están viendo? Bueno, agradecerle a Luis sus palabras, ¿no? Y también invitarlos, ¿no? Invitarlos a practicar un deporte. Creo que la vida está llena de momentos buenos y malos que no dejan ser una experiencia, ¿no? Los momentos que estamos viviendo es un momento difícil, complicado, esto de la pandemia, ahora la guerra, ¿no? Todas estas circunstancias, las situaciones de nuestro país, pero hay que tomar las cosas con pasión para que de esta forma, pues, buscar muchos sueños, ¿no? Yo siempre he comparado la vida como si fuera una obra de teatro, ¿no? Que no permite aplausos, por eso es muy importante reír, jugar y vivir intensamente todo, para que cuando se baje el telón, pues la obra no termine sin aplausos, ¿no? Entonces yo sí creo que ese sería mi consejo, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden desarrollar, hay que tener mucho trabajo, mucha paciencia, disciplina, y sobre todo toparse con buenos maestros, ¿no? Me quedé corto en muchas cosas, ¿no? En esta plática, porque pues todavía con Pumas viví, con Hugo Sánchez, bueno, me retiré en Pumas, me tocó el bicampeonato, dirigirlos, en fin, la historia es muy larga con la institución y con los colores. Sí, de verdad, un honor, mi estimado Miguel, y lo vemos en los comentarios que leía yo un poco, Rodrigo, y la gente te tiene en una muy alta estima. Compañeras de aquí, de los profesores de otras disciplinas, te recuerdan con muchísimo aprecio. Pero bueno, pues el tiempo no perdona, lamentablemente, y esto, pues, híjole, nos está comiendo.
Mi estimadísimo Miguel España, ¿podrías darnos tu mensaje en positivo? Ahora que estamos en estos casi ya 2 años de que empezó la pandemia, ahora sí estamos a días de que se cumplan los 2 años de que empezó esta pandemia y que en la que pues, lamentablemente hemos cambiado y nos ha cambiado la dinámica personal, social. Hemos perdido gente muy cercana, muy lejana. Hemos visto a todo el mundo cambiarle su mundo. Te pido por favor un mensaje hacia esta pandemia, hacia la gente que lo está sufriendo en positivo. ¿Qué nos dirías? ¿Cómo los alentarías? ¿Cómo nos alentarías, estimado Miguel? Pues mira, en la pandemia hemos visto lo mejor y lo peor, ¿no? A veces de estas circunstancias, ¿no? Pues yo les diría que se cuiden primero, porque esto no ha acabado, desafortunadamente, aunque ahorita con el tema de la guerra se ha pasado a segundo término, pero sí creo que hay que seguir luchando, hay que seguir peleando por nuestros sueños, y la mejor manera es estudiando, es siendo mejores humanos, ayudando al prójimo, que esto cada vez se ha perdido más, y creo que hay que darle la vuelta a muchas cosas que hemos vivido. Por ejemplo, yo mira aquí en la colonia, si algo trajo la pandemia es que nos pudimos conocer, porque a través de la recuperación del parque que es de la colonia, que no es la octava maravilla, nos dimos a la tarea y nos conocimos, y antes no lo habíamos hecho, ¿no? Y entonces, así es un poco la vida, ¿no? Hay que tratar de adaptarse, pero sí hay que prepararse y tener mucha paciencia en lo que viene. Habría que pensar, querido Luis, en la posibilidad, si es que se nos permite, de una segunda parte con Miguel España, porque claro que lo amerita. Se quedaron muchas cosas, como bien dijo él, en el tintero. Apenas estábamos agarrando vuelo con el campeonato de la 90-91 y la salida de Miguel un par de años después de los Pumas, su paso por otros equipos como Tigres y Santos, con quienes incluso fue campeón en alguna, con Santos y con Tigres en Copa, me parece, y su regreso a los Pumas. Es de los pocos casos de jugadores que salen de la institución auriazul y que regresan unos años después con el equipo. Se retira con los Pumas como jugador activo y empieza su etapa como entrenador, que también fue fructífera, siendo auxiliar de Hugo Sánchez en el bicampeonato y después tomando las riendas de los Pumas. Yo recuerdo ese robo del cual fueron los Pumas allá en Argentina contra el Boca Juniors. Y bueno, también otro lado humano de Miguel, que también lo caracteriza, es su labor altruista con los animales, con los perros en particular. Muchas cosas que faltaría de conocer con Capitán España, y ojalá, Miguel, si nos lo permites más adelante, el poder tener la posibilidad de una segunda parte contigo, nos daría mucho gusto, por supuesto. Con gusto, Rodrigo, Luis, ya saben que ya tienen mi contacto, y un saludo a toda la audiencia, ¿no?, que se conectó, que estuvo atenta, y mandarles un fuerte abrazo. Ha sido un honor y adelante, Luis, perdón. Entre la vorágine siguen de llegando mensajes adelante, sí, claro. Sí, tenemos todavía un poquito de tiempo. Virginia Padilla, que era nuestra profesora de taekwondo, que nos comentaba que era un honor siempre saludarte y que siempre eras sonriente, y es más, hasta hacías la plática cuando te veían acá en los campos. Mariano Dávalos dice, un gran jugador y todo un caballero. Alejandro Fernández Varela, nuestro director general que nos está viendo, también manda saludos, un saludo afectuoso a Miguel España. Saludos a todos. Y bueno, siguen llegando. Alma Macedo, que nos está viendo, saludos. Bueno, nada, no quería dejar pasar el mensaje. Saludos a nuestro director, al licenciado Fernández Varela. Y es cierto eso también, finalmente en los trayectos del Estadio Olímpico a la cancha 2, pues ahí se topaban los jugadores con estudiantes, con gente de la UNAM que estaba haciendo ejercicio, con muchos de nuestros profes. Seguramente le tocó entrenar en alguna ocasión, incluso en la pista de calentamiento, en el campo número 1, cuando hubo alguna cuestión de huelga, o de que el Estadio Olímpico no se pudiera utilizar, entrenaban en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria. Miguel seguramente, más allá del fútbol, conoce rincones y recovecos de su alma mater, de Ciudad Universitaria.
independientemente de que sea vaquero de la Prepa 5, campos y salidas y todo de Ciudad Universitaria debes de tener frescos y presentes siempre, Miguel. Sí, el frontón cerrado, el botánico, ¿no? Pues cuando te llevaba el profe Ariel, íbamos a Universum, hasta allá íbamos a correr, cuando salíamos por la parte de atrás. No, pues sí, es un espectáculo siempre estar en la universidad, no acabas de conocerla y me siento totalmente orgulloso de estar y ser parte de este gremio, ¿no? Recuérdenlo, porque hemos tenido a figuras importantes, todas son por supuesto importantes, pero así de trascendencia, como el caso de Miguel, como lo fue Hugo Sánchez, que también recordaba su número de cuenta, y muchos otros. Repítenos tu número de cuenta para que vean que sí tienes tatuado este escudo más allá del fútbol. 80-301-91-8. Y sí me topaba con muchos deportistas a la hora de ir hacia la cancha número 1. De los que iban del gimnasio, de americano, de todos, o sea, nos llevábamos bien. Queda la promesa, y si nos está viendo nuestro director general y Max Aguilar, para una segunda parte con Miguel España, Luis. Sí, ya espero que las agendas coincidan pronto y con muchísimo gusto, a ver si en el mismo mes de abril lo podemos llevar a cabo. Ya te estaremos avisando y dando la lata, Miguel. Seguro, Rodrigo, sin problemas, Luis, con mucho gusto y en verdad, gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Luis Bolaños, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Rodrigo. Por favor, síganse cuidando, pónganse cubrebocas, pónganse pumas, pónganse la vacuna, por favor. Miguel España Garcés, ha sido un honor y un privilegio tenerte de invitado aquí en Semblanzas Deportivas. De corazón, te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación. Un abrazo con mucho cariño y con mucho afecto, Miguel. Muchas gracias, Rodrigo. Miguel España Garcés, de la cabeza a los pies. Ahí está, de su propia voz. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita el próximo jueves en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, y dentro de una semana a la misma hora por esta misma plataforma en Más Semblanzas Deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.